Shalom a los hermanos del reino, bienvenidos, feliz lunes. Soy la doctora Elena Espinato del Ministerio de Cultura del Reino Internacional y Beishubo Naples. Y en esta ocasión quería traerles una perspectiva de la Parashá Jucat Balak que vimos esta semana, que tuvimos en este Shabbat pasado. Vamos a compartir algunos aspectos un poquito de pronto diferentes a los diferentes estudios que han tocado los diferentes maestros, los cuales han sido bastante importantes y bastante buenos. El título que le coloqué fue Impureza de muerte, porque tenemos ahí el caso de la vaca roja, que es de la cual vamos a estar hablando, ¿verdad? Y la estamos relacionando con la muerte, ya que purifica a aquella persona que ha sido contaminada por un cadáver. Las lecturas de la Torá están en Números 19, del 1, 19.1 al 25.9. Recuerden que son dos porciones. Las Haftará, Miqueas 5, 6, 8 y el Pacto Renovado Brit Hadashah. Yo tomé el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Vamos a hacer la oración antes de la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav v'tzivanu, la'asok ledivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste ocuparnos de las palabras de la Torá. Bueno, los temas que tenemos para el día de hoy son varios. En los temas de la Parashá Jucat están las leyes de la vaca bermeja. Ahí me equivoqué, es con B de bueno, ¿verdad? La purificación con cadáveres, la muerte de Miriam, el agua de la roca, el paso por Edom y el rechazo de Edom al pueblo de Israel, la muerte de Aarón, hay varias muertes aquí, la guerra contra el Kenanita, la queja y el castigo de las serpientes, la queja del pueblo, y las guerras en contra de Sihón y Og. Si nosotros nos damos cuenta, parecen temas bastante aislados, pero casi todos se conectan en algo. Los temas de la porción Balak, está el llamado de Balak a Bilam, la visión del ángel, la burrita parlante, el caso de Balak cuando recibe a Bilam, las bendiciones de Bilam hacia el pueblo de Israel, que se querían que fueran maldiciones, se transformaron en bendiciones, y el evento de Pinjas con el que se termina la porción. Bueno, vamos a comenzar aquí hablando, para poner todo en contexto, son dos porciones. Una habla de las leyes de la vaca bermeja, de la vaca roja, que son las cenizas de la vaca cuando se quema por completo, se mezclan, ¿verdad?, con agua y con otros ingredientes que ahorita vamos a ver, y que purifican a la persona impura por cadáveres. Y luego el tema de Balak, que es la persona, que el profeta de las naciones, hechicero, que buscan para que maldiga a Israel, ¿verdad?, llamado por el rey de Moab, y luego que termina también en una tragedia. Tomé este tema del que voy a hablar, que es la contaminación por muertos, por una pregunta que me hicieron. Una persona me pidió que hablara de este tema. ¿Por qué se habla de contaminación de 7 días, verdad? Y luego que si no se lava la persona en 7 días o en 3 días, pues que seguía contaminado, ¿verdad? ¿Por qué estos 7 días? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren estos 3 días? ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta contaminación por un cadáver era tan fuerte o tan grave que se necesitaban las cenizas de esta vaca roja o de esta vaca bermeja, que tenía que ser un animal puro, completamente puro, ¿verdad? Esforno, el rabino Esforno, que es un médico, me gusta mucho porque me gusta la manera como él escribe las cosas. De hecho, me aclaró muchas cosas. Dice que la novilla roja representa el pecado,
por el color rojo, ¿verdad? Que es de tragedia, de muerte. El cedro, en lo que se quema la vaquilla, representa el orgullo. ¿Por qué? Porque el cedro se yergue, se levanta como la persona orgullosa. Y el hisopo representa la humildad. Tres características muy interesantes y que nos conectan inmediatamente con nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? No tenemos mucho para pensar, sino irnos inmediatamente a nuestro Mesías Yeshua. Ahora, dice que cuando se comete un pecado, la única forma de corregirlo es irse al extremo contrario. Quiere decir, cuando se comete un pecado, que el pecado por lo general trae muerte, trae desconexión, hay que irse al otro extremo, que es el extremo de purificación. De hecho, tuve un accidente y me ayudó a entender mucho esto de la desconexión y de la muerte, o de la muerte por desconexión. Cuando digo desconexión, hablo de desconexión del Eterno, porque en realidad, como decía More Giovanni en Boicalá, no es en sí el cadáver, es el pecado, ¿verdad? Y tuve este accidente por una caída, y me hice un hueco aquí en la mano y se me desprendió un pedazo de piel. Y cuando yo veía este pedazo de piel que se arrancaba, que estaba un poco separado del resto de la mano y se secaba y se iba muriendo, yo entendí cómo nosotros nos morimos cuando nos desconectamos del Eterno. Y esto es precisamente de lo que está hablando aquí el rabino Esforno, de cómo hay que irse al lado contrario, quiere decir del lado de la impureza que trae muerte, hay que irse nuevamente, ¿verdad? Para contrarrestar al otro extremo contrario, que es la pureza. Dice, cuando una persona peca, profana su alma y daña la imagen divina en su cuerpo. Las aguas de purificación rociadas sobre el impuro por causa de un cadáver define el significado de tahará, purificación por el pecado. Las aguas combinan las cenizas de la vaca, el agua, el cedro y el hisopo. ¿Y qué es lo que está diciendo él aquí? Él dice que una vez que hay una contaminación, ¿verdad? O el pecado o una desconexión con el Eterno, el alma se contamina y el alma muere. Y esto es la causa principal de muerte que tenemos los seres humanos cuando nos desconectamos de Dios. Y luego hay que purificarlos con las aguas de la vaquilla, que, como dije al comienzo, estos elementos, ¿verdad?, se relacionan mucho con nuestro Mesías Yeshua. Ahora, vamos a ver otra perspectiva del rabino Jonathan Sachs, que dice que la paradumá, o sea, la vaca roja, representa la vida en su forma más primitiva. ¿Por qué? Porque es un animal. Y está hablando de la parte del área de nosotros que es la parte del alma animal, ¿verdad? Y dice que primero como un animal, y el animal vive sin conciencia de muerte. ¿Por qué? Porque los seres humanos, así como el animal vive sin conciencia de muerte, los seres humanos pecan porque no tienen esa conciencia, no lo tienen claro, a través del pecado se van a desconectar del Todopoderoso. Y esto les causa una separación. Ahora, él dice que roja, porque rojo es el símbolo de la sangre, y la sangre es vida. A lo contrario de Forno, él dice que aquí la sangre significa vida, y por esto es la vaquilla. Una vaca porque es un animal, el hombre sin conciencia que comete el pecado, y la sangre porque la sangre roja, porque la sangre lo lleva a la vida, o sea, el color rojo representa la vida, ¿verdad? Por otro lado, las aguas vivas son la fuente de toda vida. Ahora, el agua es algo que tiene un significado muy grande porque se compara con la Torá, ¿verdad? Pero también el Mesías decía que él era el agua viva, de quien no tendríamos sed jamás. Y si nosotros ponemos a ver las características del agua, cuando usted se baña, usted siente que se revive, ¿verdad? Nosotros somos la mayoría, ¿verdad? Somos en nuestro cuerpo, somos agua.
O sea que el agua es una parte muy importante de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, inclusive se dice que una persona puede soportar más sin comer que sin tomar agua, sin hidratarse. Y de hecho, se relaciona también mucho esta porción porque se habla también del agua de la roca, ¿verdad? Del agua del manantial que el Eterno le dio al pueblo de Israel cuando se quedaron sin agua. Y también de otra porción, de otra parte que vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta que nos haremos aquí nosotros en este momento, en este pequeño estudio que vamos a traer, es ¿por qué hay una contaminación por cadáver? O sea, ¿por qué la gente se contamina con un cadáver? ¿Por qué se usa el agua? ¿Por qué es agua lo que se usa? Sí, aparte de que ya vimos por qué se usaba la vaquilla, el cedro y el hisopo. ¿Y cómo mira el judaísmo a la muerte? Que es la parte en donde más me quiero enfocar. ¿Y qué conexión hay con los otros temas? Porque aunque parecen que son aislados, están bastante conectados. Ahora, número 1911, voy a colocarlo un poquito más grandecito para que ustedes lo puedan leer mejor. Dice, el que toque el cadáver de una persona será impuro por 7 días. ¿Por qué impuro por 7 días? Y esta era la pregunta que me hacían. Y luego al tercer día se purificará con esa agua y al séptimo día será limpio. Pero si al tercer día no se purifica, miren bien esto, no será limpio al séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? Los rabinos dicen que esta persona que se contamina con un cadáver por 7 días, ¿verdad? O que se contamina con un cadáver, dice que será impuro por 7 días. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a lo mejor estas personas se siguieron contaminando por varios días. ¿Por qué? Porque en varios casos ocurre una mortandad y hemos visto en varios casos en la escritura en donde ocurre una mortandad y recoger los muertos de una mortandad a veces no se puede hacer en un día. Pero cuando no hay este caso de que hay una mortandad, si la persona se contamina en un día, pero al tercer día, después de que se haya contaminado, esta persona no se purifica, ¿verdad? Con agua, esta persona no va a ser limpia. Entonces, lo que ellos están tratando de decir aquí, ok, si tú te has estado contaminando por 7 días, ¿verdad? Vas a estar impuro por 7 días, pero en el caso de que solo sea un día, el tercer día tú ya deberías estar puro, ya te deberías estar purificando, ¿verdad? No te puedes quedar así. Y sabemos que el judaísmo utilizaba también en esta época muchos métodos y uno de ellos era el agua. Dice también, cualquiera que toque el cadáver de una persona y no se purifique, contamina el tabernáculo del Eterno. Quiere decir que la persona que toca a un cadáver y toca un utensilio, puede ser del templo, del tabernáculo, o toca otro utensilio, y ahora vamos a saber cuáles, también lo contamina, ¿verdad? Tal persona será extirpada de Israel, por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él. Será impuro y su impureza estará sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será impuro 7 días, y toda vasija abierta que no tenga la tapa bien ajustada será impura. Dicen los sabios que todo lo que, una vez que se contamina una persona con un cadáver, todo lo que se toca, todo lo que está dentro de esa tienda o dentro de esta casa o de ese recinto, se impurifica, a excepción de las vasijas que tienen, específicamente de las vasijas de barro, no las de madera, no las de metal, ¿verdad? Sino las vasijas de barro que tienen una tapa ajustada, porque la contaminación para este tipo de vasijas está en el aire que está dentro, encima de ellas, ¿verdad? De hecho, la Cábala tiene un principio que dice que no hay espacios vacíos, sino que todos los espacios se llenan con algo, en este caso con el aire, y el aire está contaminado. Ahora, ¿por qué con el metal y la madera
sí se puede contaminar. Bueno, el metal y las maderas son transmisores, ¿verdad? Transmisores de energía. En el caso del metal, si usted coloca un cable eléctrico en el metal, se transporta energía. Y la madera, si usted le pone fuego, la enciende, pero el barro no, el barro aísla. Entonces, este es como un tipo de energía, ¿verdad? Como un tipo o de partículas muy pequeñas de contaminación. De hecho, hay otras teorías que dicen que cuando hay un cadáver, hay unos microorganismos tan pequeños, que comienzan, las células mueren en ese instante y a tan pronto el individuo muere, las mismas células que mueren comienzan a morir una tras otra y entran en una descomposición. Yo lo vi con mi mano, se me desprendió el pedacito de piel y ese pedacito de piel fue muriendo poco a poco. El día siguiente ya estaba casi muerto, ¿verdad? Porque está desconectado. Eso nos pasa a nosotros cuando nosotros nos desconectamos a través del pecado. Recuerden que el Eterno no puede estar con el pecado. El Eterno tiene que estar completamente aislado del pecado. Y cuando nosotros cometemos un pecado, cometemos una transgresión, que es uno de los casos que sucede aquí, entonces el Eterno nos aísla, o sea, se separa completamente y nosotros quedamos completamente desconectados. Vamos a tener este concepto un poquito, vamos a aclararlo para ver cómo podemos entenderlo mejor. Ahora, dice el Humash, que trae enseñanzas del Talmud, dice que la porción habla de alguien que se volvió impuro por causa de un cadáver. Literalmente, con el alma humana, es lo que dice aquí, Nefesh Adam. Cuando se lee en el hebreo, dice con el alma humana. Según el Talmud, esto podría ser una persona muerta dentro de otra. Por ejemplo, si había una persona embarazada, el feto que está dentro de esta persona estaba muerto. Quiere decir un alma dentro de otra alma. O también puede estar hablando de algo mucho más espiritual, de una persona, de un alma muerta. Porque sabemos también que hay personas que aparentemente están vivas, pero su alma está muerta. De esto es lo que están hablando los sabios en este momento. De esta persona viva, pero con un alma muerta. Vamos a buscar. Ahora, ¿qué dice la Mishnah de Carlos del Valle? Dice que todo lo que está escrito en la Torá y la doctrina tradicional acerca de la pureza e impureza concierne exclusivamente al templo. O sea que no está hablando de la vida diaria de las personas, porque las personas se preocupan mucho. De hecho, varias de las personas que me hablaron me dijeron, ¿cómo hacemos? Yo estuve en un velorio, había un muerto, quiere decir que estoy contaminada. No, está hablando de los espacios sagrados y está hablando particularmente del templo, de los utensilios sagrados, y más que todo era una ley para los sacerdotes, ¿verdad? Pero también para los utensilios sagrados. A las ofrendas alzadas y al segundo diezmo también. Cuando habla de la carne que tocare alguna cosa impura, que no será ingerida, puesto que la carne común está permitida. Y esto nos transporta nosotros cuando a Pablo se le decía que mejor no preguntaran porque había una carne, cuando la gente iba a comprar la carne, ¿verdad? No toda la carne era limpia, pues había carne que estaba o ya sea sacrificada a otros dioses, la tomaban de otros lugares, o esta carne estaba también, no estaba permitida. Entonces está hablando aquí, pues básicamente es de las cosas sagradas, ¿verdad? Ahora, al igual que el hombre se impurifica cuando toca la impureza, así los objetos se impurifican, perdón, cuando la impureza los toca, salvo los objetos de arcilla, como dije antes, que solo se impurifican a través de su espacio interior, ¿sí? Porque la arcilla o el barro es aislante, ¿verdad? Esto es lo que dice la Mishnah. Ahora, ¿qué dice Ramjal, el rabino Moshe Haim Lusato, en Date Bunot, la sabiduría del alma? Él dice algo bien interesante, que el objetivo principal del alma en este mundo es purificar el cuerpo. Y el alma será recompensada por eso, porque al hacerlo permitió que el cuerpo se volviera justo
y eso permite un realce de la gloria de Dios y la elevación de toda la creación. Ahora, el error de Adán y Eva, dice el rabino, introdujeron la muerte a la ecuación. Por lo tanto, el alma no puede lograr la perfección hasta experimentar la muerte, que es lo que decía Yeshua. Hay que morir primero. Es por esto que los seres humanos mueren en el jardín del Edén, ¿verdad? Había vida eterna, hacia allá vamos, ¿verdad? Pero en este mundo, el alma que se contaminó, el alma que tiene que hacer una rectificación, tiene que morir, ¿verdad? Para poder rectificar, tiene que morir. Para poder germinar, tiene que morir, como hace una semilla, ¿verdad? Ahora, Esforno dice que según la ciencia médica, aquello que es dañino para una persona sana será beneficioso para una persona enferma. Está hablando en este caso de la vaquilla bermeja. ¿Por qué? Porque una persona pura se contamina cuando toca, purifica a la persona que se ha impurificado, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Dice, será beneficioso para una persona enferma y aquel que se impurifica debe purgar sus pecados en las aguas vivas de la Torá y del arrepentimiento. Bueno, vamos por partes. Primero que todo, dice que aquello que es dañino para una persona sana será beneficioso para una persona enferma. ¿Dónde vemos esto? Bueno, cuando a la persona le colocan una vacuna, por ejemplo, le colocan una toxina de un parásito, de una bacteria muerta o atenuada, ¿verdad? Que es el término que se usa, para que genere un anticuerpo. En este caso, la bacteria muerta beneficia y aumenta la inmunidad o la potencia de la persona a quien se la administró. Esto es lo que él quiere decir aquí, ¿verdad? Es por esto que una persona, la persona pura, ¿verdad? Que administra o purifica a la persona que se contaminó por un cadáver, esta persona queda impura, pero purifica al otro, que es la pregunta que nos hacemos de cómo esto puede ser posible. Ahora, dice también que esta persona debe purgar sus pecados en las aguas vivas de la Torá y el arrepentimiento. ¿Cuáles son estas aguas vivas de la Torá? Y habla del arrepentimiento, o sea, de la Teshuvah. Dice Números 21b y el versículo 2 dice, allí murió Miriam y allí fue sepultada y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moshe y Aarón. Aquí hay varias cosas. Lo primero que dice aquí es que, bueno, hay varias muertes aquí porque muere Miriam, después muere Aarón y dice que fue sepultada allí. Sepultada allí es algo muy importante porque tiene mucho que ver con lo que yo quiero, el punto que quiero traer hoy, que es el honor que se le debe dar a los cadáveres, a las personas que mueren. Y dice que fue sepultada allí inmediatamente, no se esperó mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice también que no había agua, se fue el agua para la congregación. Y siempre, pues nos hemos hecho la pregunta de por qué se va el agua, se deja de haber agua cuando Miriam muere. Algo que me comentaba mi esposo precisamente es acerca de esta porción. Es que cuando muere Miriam parece que estaban haciendo los arreglos para una festividad y ellos se enfocaron tanto en el arreglo de la festividad que se olvidaron casi de guardar el luto de Miriam. Y en vista de que se olvidaron tanto de guardar el luto de Miriam, el Eterno los dejó sin agua. ¿Por qué? Porque Miriam había sido una de las personas que había hecho mucho mérito para el pueblo. De hecho, Miriam había logrado muchas cosas. Y dice el Talmud que una persona justa puede tanto proporcionar expiación para la generación, ¿sí? Hay justos cuando se habla de por los méritos de nuestros patriarcas o por los méritos de Yeshua, ¿verdad? Que fue un justo, nuestro Mesías. Pero también esta persona, y lo hemos visto de pronto algunas de nosotros en nuestra familia, cuando esta persona justa muere, de pronto se quita esta parte buena que la familia estaba teniendo, y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto, por lo menos mi familia pasó por algo parecido cuando murió nuestra madre,
de pronto hay algo que se pierde la unidad, se pierde ese pilar que había, se pierden a veces muchas cosas porque algunas personas tienen un mérito tan grande, hacen un aporte tan grande a una familia o a una comunidad, ¿verdad? A una congregación, a un país, a una nación, que cuando esta persona se va, también se lleva algo con ellas y quedamos las personas un poquito solas. Pero también dice el Talmud que esta persona justa también puede proporcionar expiación a la misma comunidad. Quiere decir que puede pagar un precio por estas personas de esta comunidad. En el caso de nuestro Mesías Yeshua lo hizo, ¿verdad? Y se cree también que muchas personas lo hacen por seres queridos, ¿verdad? Entonces, esto me pareció muy interesante. Ahora, en Juan 4:14, referente a las aguas vivas, dice que, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y este es nuestro Mesías Yeshua hablando del agua que él nos dará, de qué es eso que él va a traer, ¿verdad? En el caso de la mujer samaritana, cuando le pide agua del pozo y le dice, yo tengo un agua de la que tú nunca más tendrás sed. Y no es simplemente el agua física, ¿verdad? Sino es este mérito de nuestro Mesías Yeshua en nuestra vida, este cambio que él produce a las personas que lo conocen, ¿verdad? Esta capacidad de hacer Teshuvah que las personas sienten cuando conocemos a Yeshua. Esto es de lo que él está hablando, ¿verdad? Entonces, esto me pareció también muy interesante. Ahora, número 21:8, ahora trae otro tema que parece que no estuviera relacionado, pero sí lo está, porque dice, hazte una serpiente abrasadora. Justo cuando muere Miriam, el pueblo se comienza a quejar del agua, ¿verdad? Y el Eterno, y empieza también otra vez a murmurar, y dice, hazte una serpiente abrasadora y colócala en un poste, y todo el que la mire sanará. ¿Por qué el que la mire sanará? Porque nosotros tenemos que ser confrontados con nuestro pecado, porque nosotros tenemos que mirar el pecado de frente, porque no podemos huir de él o nos alcanzará, porque nosotros tenemos que darle la cara, enfrentarlo y reconocer que hemos pecado. Eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? No es en sí la forma de la serpiente, ni es la sanadora, es la serpiente. Yo sé que el símbolo de la medicina es la serpiente, pero no es la serpiente lo que cura, ¿verdad? Sino en este caso lo que sanaba no era el símbolo de la serpiente como tal, era el confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo y cuando tú te miras al espejo, o cuando el Eterno te pone enfrente, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona que te recuerda lo que hiciste, o un caso, ¿sí? Está el concepto de medida por medida. El Eterno te hace pasar exactamente por lo que tú hiciste pasar a otros. Entonces el Eterno te está confrontando exactamente con el mismo caso que sucedió. Y aquí es donde tú te acuerdas, tú recuerdas qué fue lo que hiciste y tú tienes la oportunidad de hacer teshuvah. De eso se trata. Dice en la página de Aish Latino se comenta que la actitud básica del judaísmo hacia la muerte, de esto quería hablarles también, ¿qué piensa el judaísmo de la muerte? La actitud básica del judaísmo hacia la muerte introducida con la expulsión de Adán del jardín del Edén es que no se trata de un fenómeno natural inevitable. ¿Cómo así? O sea que no se trata de algo inevitable. Sí, nos pone a pensar esto, ¿verdad? Dice que la muerte es la vida enferma, deformada, pervertida, desviada y desconectada del flujo de santidad que se identifica con la vida. Qué interesante esto. Me lo hizo recordar precisamente mi parte de piel que se me desprendió porque estaba desconectada del resto de la mano, ya no estaba recibiendo la circulación de mi mano, el flujo sanguíneo, y esta parte se dañó, se murió y de hecho se arrancó de mi mano, ¿verdad? Y eso es lo que pasa.
Cuando nosotros contaminamos el alma, ¿sí? Ahora vamos a saber cómo la contaminamos. Viene la muerte, porque la muerte es esta vida enferma, es esta vida que se daña, es esta vida que se deforma, es esta vida que se pervierte, ¿verdad? Es esta vida que se desvía de lo original, del camino, de lo establecido por el Eterno. Es aquello que se desconecta, ¿verdad? Del flujo de santidad del Eterno. Qué interesante. De modo que lado a lado, con una sumisión estoica de la muerte, hay una terca batalla contra ella en el nivel físico y cósmico. La muerte, cuyo representante Satán siempre es considerada el peor defecto del mundo. El remedio es la fe en la resurrección. ¿A través de quién? A través del único que venció la muerte, a través de nuestro Mesías Yeshua. Qué interesante. Número 2029, se los voy a colocar un poquito más grande para que lo puedan ver. Y dice, y al ver toda la asamblea que Aarón había fallecido, primero Miriam, ahora Aarón, toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. Esto es muy importante, ¿verdad? En el judaísmo, muy importante. Le hizo duelo por 30 días. Aquí está. En el caso de Miriam dice, murió Miriam y la enterraron allí mismo. No esperaron, pudieron haber, vamos a esperar a llegar a la tierra prometida, la momificamos, la embalsamamos, ¿verdad? Pero no, dice que se enterró allí mismo. En el caso de Aarón dice, se le hizo duelo por 30 días. Van dos aspectos. Existe una clara suposición en la literatura judía de que el alma del fallecido permanece presente durante bastante tiempo después de la muerte, ciertamente hasta el entierro y muy posiblemente hasta que su cuerpo se descompone por completo, 30 días, ¿verdad? El Talmud afirma que el alma del fallecido es consciente de todo lo que se dice en presencia de su cuerpo. Mire qué interesante esto. O sea que hay que hablar bien de las personas que fallecen por respeto a ellos. Sí, él está consciente, él está escuchando lo que estamos diciendo. El Talmud afirma en Shabbat 152a que el alma se lamenta por su propio cuerpo durante toda la semana de duelo que se llama Shiva y que durante todo el primer año después de la muerte el alma va y viene. Usted siente que ha visto de pronto a su familiar, de pronto es algo de esto que ha sucedido, alternando entre el cielo y sus restos enterrados. Finalmente, al concluir el año de duelo, quienes son dignos se encuentran la paz total en el cielo. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo así? No es que solamente descansan y van a resucitar después para vida eterna. Ahora vamos para allá, ¿verdad? Pero esto es lo que dice, esto de lo que dicen los sabios del Talmud y me parece muy interesante. Ahora, seguimos. El rabino Aryeh Kaplan dice y explica que después de la muerte, el alma necesita tiempo para orientarse, ¿verdad? Queda un poquito perdida, confundida. No está acostumbrada a existir sin un cuerpo, en un estado completamente espiritual. Es consciente de su entorno, no a través de la vista física, y necesita tiempo para adaptarse a ello. Busca anclarse en el mundo y de manera natural se siente atraída hacia el objeto que le resulta más familiar de todos. ¿Cuál es? Su cuerpo. Por ello, se asume que el alma permanece cerca de su cuerpo durante toda la procesión fúnebre. Y los funerales se celebran teniendo en cuenta esto en el judaísmo. O sea que si usted ha ido a un entierro y ha ido en la procesión fúnebre, sea consciente de que muestre respeto, de que se comporte de la mejor manera, porque el alma del fallecido puede estar ahí, la puede estar escuchando, lo puede estar viendo, ¿verdad? Así que esto es lo que creen los sabios, ¿verdad? Me pareció muy interesante. Ahora, dice también el rabino Kaplan que sin duda el grado en que el fallecido se ve atraído por su cuerpo depende en gran medida de cuán materialista fue la persona durante su vida. Mira qué interesante esto.
Si el cuerpo, sus comodidades y placeres fueron muy significativos para ella, su alma no se separará de su cuerpo hasta que éste se descomponga por completo o incluso más allá. Muy difícil. En cambio, si la persona fue más espiritual, más sencilla, durante su vida, su cuerpo y su destino le importarán mucho menos. El Talmud también afirma que la muerte de los justos es comparable a sacar un cabello de la leche. A ellos les cuesta menos, se adaptan más rápido, ¿verdad? Mientras que una muerte dolorosa es como arrancar ramas espinosas de la lana de oveja. ¿Qué quiere decir esto? El alma se apega tanto a lo que vivió con toda su vida, que es al cuerpo, y sobre todo las personas que son muy apegadas a la vanidad, a la vida material, ¿verdad? Les cuesta mucho porque esta ha sido su riqueza más grande. Pero las personas que son más espirituales, que han vivido más en el espíritu, al alma le cuesta menos ese desprendimiento. Entonces, eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Estas palabras de los sabios nos enseñan a nosotros que cómo nosotros llevar nuestra vida de manera más espiritual para que el momento que llegue, que va a llegar, porque todos vamos a llegar ahí, que este momento sea lo menos traumático posible, ¿verdad? Inclusive sea menos doloroso. Es por esto, ¿verdad? Que le pedimos al Eterno que no tengamos una muerte trágica, ¿verdad? Sino una muerte donde nosotros podamos tener la oportunidad de arrepentirnos, de despedirnos, de hacer muchas cosas, mientras que la muerte trágica va a ser muy abrupta, ¿verdad? Y va a ser algo así como arrancar ramas espinosas de la lana de una oveja, muy traumático. Ahora, ¿qué pasa entonces si nosotros hemos hablado de este desprendimiento del alma con el cuerpo? ¿Qué pasa entonces con la donación de órganos? Porque esta alma que está acostumbrada a su cuerpo, que ha vivido toda su vida en este estuche, ¿verdad? Que es el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando a esta persona le quitan sus órganos? Y esta es una pregunta que creo que muchos se han hecho, ¿verdad? Que muchos se hacen. Yo me la había hecho muchas veces. Dice, la posición del judaísmo es tan compleja como el asunto de la vida y la muerte. Recuerden que siempre aquí se trata de la vida y la muerte, y siempre se trata de que prime la vida, ya que deriva directamente de la perspectiva judía de la santidad de la vida y el rol que nuestra existencia física juega en el desarrollo de nuestros seres espirituales. Por tanto, por otro lado, tenemos una obligación sagrada de preservar la vida humana, el Pikuah Nefesh. Quiere decir que siempre la vida humana va a estar por encima de todo, inclusive de cualquier mandamiento. Por cuanto que el cuerpo de una persona muerta tuvo alguna vez tuvo alguna vez dentro de sí un alma sagrada, debe ser tratada con el máximo respeto. Cada parte del cuerpo debe ser enterrada. Es por esto que ustedes ven en las noticias que se pide tanto que devuelvan el cadáver, inclusive cuando hay algo traumático, cuando hay una guerra, una explosión, se trata de recoger todas las partes de esta persona, aunque la persona no esté completa, se trata de recoger lo más que se pueda, que devuelvan, pero que devuelvan lo que es algo, porque necesitamos enterrar lo más que se pueda, porque esta alma está sufriendo, esta alma estuvo muy acostumbrada a su cuerpo, y para el alma es muy dolorosa verse sin su cuerpo. Este desprendimiento con el cuerpo es doloroso, y mucho más ver su cuerpo regado. De hecho, uno de los actos de venganza más grandes que a veces hay entre los seres humanos es causar un desprendimiento de las partes del cuerpo de una persona y enviarlas a diferentes sitios. Se ha visto a través de la historia casos así que han sucedido, y son cosas muy traumáticas para el alma, ¿verdad? Ahora, el Talmud y la ley judía prohíben estrictamente la manipulación o profanación de un cadáver. El cuerpo humano es sagrado por ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la autopsia, la exhumación, la cremación están severamente restringidos.
exigiendo el entierro rápido y completo del difunto. O sea que estos actos que de pronto nosotros hemos visto y algunos de ellos, especialmente las personas en Occidente, las realizan ya sea porque son menos costosos, porque son menos, a veces muy de moda. Las personas a veces hacen cremación y hacen todo un ritual para lanzar las cenizas al mar. O sea, en el judaísmo no está contemplado esto, porque se piensa que el alma sufre mucho con este desprendimiento y mucho más al ver a su cuerpo así. De la tierra venimos, ese es el principio, del polvo venimos y al polvo regresaremos, y por esto la cremación no está contemplada, tampoco la exhumación, la autopsia para saber de qué murió. Bueno, murió, ya murió, ¿verdad? Pero siempre se tiene en cuenta de preservar la vida. ¿Cómo funciona este principio? Bueno, si usted tiene una persona, un familiar, no un banco de órganos. Por ejemplo, en el país donde yo vivo, en la licencia usted dice si dona órganos o no dona. Yo eso lo quité de mi licencia por varias razones. Primero, porque no quiero que experimenten con ella. Segundo, no quiero que pongan mis órganos en cualquier persona ni que estén por ahí dándoles. Tercero, porque puede ser motivo, ¿verdad? Para que cuando vaya a un hospital de pronto no se esfuercen en salvar mi vida porque yo soy donadora de órganos. No lo sé, espero que no. Pero una de las cosas que se contempla en el judaísmo es que no se donen órganos al azar, pero si hay que salvar una vida, especialmente de un familiar, y usted lo quiere hacer, lo puede hacer por la vida de esa persona, pero no se contempla como una donación al azar, ¿verdad? Tampoco la autopsia, tampoco la exhumación y tampoco, mucho menos, la cremación. Muy interesante. Ahora, el rabino Reichman también señaló que la antigua práctica egipcia de la momificación, bien pudo deberse a su obsesión por la hechicería, y aquí hacemos la conexión con el caso de Bilam, ¿verdad? De la Parashá Balak, que justamente se hacían muchas lecturas, inclusive de órganos. El Eterno mandaba quemar algunos órganos como el hígado, porque las personas hacían muchas cosas, mucha hechicería con los órganos. Y también estaba el caso de la momificación, en donde, por cierto, era un tiempo muy largo, era un tiempo casi de 70 días, dice el libro de Génesis, con el caso de Jacob. Y acabamos de leer que debe hacerse lo más pronto posible, ¿verdad? En el caso de Miriam, se murió y se enterró allí lo más pronto posible y con mucho respeto, ¿verdad? Dice, los magos que eran tan influyentes en la corte del faraón, que esto era lo que hacían, la hechicería, al no permitir que los cuerpos se descompusieran, comprendían que más almas de los fallecidos permanecerían en el mundo físico sin poder ascender al cielo, y su presencia otorgaría a los magos las capacidades que buscaban para manipular el orden natural. Esto es lo que ellos creían. Si ellos creían que si el cuerpo estaba intacto, el alma estaba ahí. Y estas personas no se iban, sino que ellos podían hablarle y pedirle cosas a estos cadáveres, a estos difuntos, y que ellos se los concederían, y con eso ellos pues hacían sus rituales y sus cosas de hechicería, y también engañaban a mucha gente, ¿verdad? Entre ellos, uno de ellos era Bilán, que hacía muchas cosas, inclusive con la necromancia, que era la práctica con los cadáveres, ¿verdad? De hecho, hice un estudio hace mucho tiempo acerca de ¿cómo se llama esta práctica de que las personas que hablan a través del muñeco? Ay, se me fue la palabra, pero también él practicaba algunas de estas cosas. Hay muchas prácticas de hechicería, ¿verdad? A través de los cadáveres, ¿verdad? Y hay muchas prácticas a través del uso de animales, del uso de cualquier objeto. Entonces, esto no estoy diciendo que el Eterno no pueda hacer hablar un animal, claro que sí. Estoy diciendo que existían también en la antigüedad este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué podemos concluir aquí? Podemos concluir que el pecado, trae muerte, ¿verdad? El pecado trae muerte, siempre nos va a desconectar con el Eterno. Que la hechicería trae muerte,
todos estos actos de hechicería, ¿verdad? De idolatría, de rebeldía, de pecado, ¿sí? Y que la desconexión con Hashem trae muerte. Por supuesto, como dijo mismo Yeshua, apartados de mí, nada podéis hacer. No podemos estar apartados del Eterno porque no podemos vivir sin Él, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Y para terminar, voy a traer este punto del rabino Isaac Shapira en el libro Las Buenas Nuevas según el COVID-19, que dice que Yeshua se convirtió en la vaquilla bermeja cuando su imagen de buey, ¿sí? El símbolo de José, hijo de José, fue modificada por las naciones. ¿Se acuerdan? El becerro de oro tuvo que descender a los fuegos del Sheol, ¿sí? Bajó durante 3 días. Qué interesante esto. Por los pecados de toda la humanidad que lo transformaron en el becerro fundido. Qué interesante este punto. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua, hermano, se está convirtiendo ahora en esta ofrenda, ¿verdad? Que tuvo que bajar tal cual como lo hizo la vaquilla bermeja, ser consumida, ser quemado hasta quedar la ceniza, no solo por la contaminación de una persona, por la contaminación de un cadáver, ni por los pecados de una persona, sino por los pecados de toda la humanidad. Nosotros, yo sé que todos tenemos un cuerpo humano, yo sé que todos vamos a seguir pecando porque esta humanidad, ¿verdad? Es difícil vivir sin pecar, pero el problema no es pecar, el problema es vivir en el pecado. Si nosotros llegamos a pecar, si nosotros caemos, hermano, el problema no es caer, el problema es quedarnos abajo, nos podemos levantar y a través de Yeshua nosotros podemos venir al arrepentimiento, hacer teshuvá y ser purificados a través de Él. Por eso Él vino, precisamente para traernos a nosotros y darnos vida en abundancia. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Que tengan una linda semana. Shabbat Tov.